Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a los diálogos de la organización. Acá tenemos un comentario. Buenas tardes, Alfonso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias igualmente. Y buenas tardes a los que están conectados. Bienvenidos. Vamos a comenzar con el diálogo de la perspectiva de capacidades. Cómo implantar una disciplina que evoluciona. Este es un diálogo que hemos ido evolucionando para explicar esta perspectiva. Permítanme poner el micrófono en un sitio que me dicen que se oye mejor. A ver si no le pego. Ya le pegué un montón de veces, pero bueno, ahí está. Y justamente es cómo implantar la disciplina que evoluciona. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estás? Y Alfredo, aquí sus comentarios están en el chat. Y bueno, me permito presentarme. Mi nombre es Guillermo Granados, soy consultor especializado en la evolución de capacidades organizacionales. Estamos transmitiendo en vivo en Facebook y también en YouTube estará esta sesión. Soy director general en Business Performance Institute, que somos un despacho de boutique de consultoría dedicada al diseño de organizaciones y sistemas de innovación. Soy representante de México en el Comité Técnico Internacional, creador de la norma ISO 56000, y también soy presidente del Comité Técnico de Normalización Nacional, CTNN 10, donde vemos la agenda nacional del programa en innovación y calidad, que incluye las actividades del Comité Espejo de ISO 56000. Y también he sido presidente en el ciclo 2016-2018 del Comité Técnico del Premio Nacional de Tecnología e Innovación. Bienvenidos y pues mucho gusto en saludar a viejos amigos aquí y a nuevos amigos también. Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Seguramente hemos visto esta imagen de Albert Einstein, una frase atribuida a él. Y bueno, sabemos, hemos escuchado mucho acerca de innovación, de pensar afuera de la caja. Buscamos cómo encontrar nuevos productos que le den una diferente solución al cliente. Y hemos pensado que estamos usando la misma caja para empaquetar todos nuestros cambios organizacionales. La misma caja me refiero al mismo sistema administrativo, la misma organización, la misma distribución de responsabilidades, el mismo proceso. Y queremos hacer una cosa diferente haciendo lo mismo. Me platicaba el director nacional de innovación de una escuela muy, muy querida. En las escuelas de negocio estamos enseñando lo mismo, estamos enseñando Porter, estamos enseñando pues el alcance de procesos convencional. Bueno, seguramente nos va a costar más trabajo hacer cosas diferentes. Entonces, lo que hemos diseñado en BPI para hacer nuestra labor de sistematizar la innovación es un enfoque que platicamos la vez pasada, si se podía sistematizar o no la innovación. Pueden consultarlo en YouTube, puedes consultarlo en Facebook, en la página de Business Performance Institute. Nada más le buscas ahí Business Performance Institute. Y quedamos en que hay 3 pilares para lograr construir una capability, una capacidad. Como puede ser correr un maratón, me gusta mucho poner ese ejemplo porque lo he vivido, como puede ser también crear la capacidad de innovación. Frecuentemente pensamos que es solamente una de estas 3 y no, son las 3. La primera, la evidente, la disciplina. No hay ningún maratonista que logre hacer un maratón si no corre al menos 5 veces a la semana. Tiene que haber un entrenamiento gradual. Pero mucho ojo, el maratonista no va a hacer lo mismo las 5 veces a la semana. Si no, seguro va a acabar en el hospital.
Tiene que haber un plan de entrenamiento que combine fuerza con velocidad, con resistencia. Igual una organización innovadora, hablando de un sistema de innovación, no se va a dedicar exclusivamente a diseñar nuevos productos, sino que va a combinar nuevos productos, nuevos modelos de negocio, nuevos procesos, de acuerdo a una estrategia de innovación. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Eso se hace gradualmente, a través de un acompañamiento y una evaluación, como un entrenador haría un maratonista. Es la disciplina. La segunda parte es la referencia. Ahí encontramos la norma ISO 56000, que es una referencia, hemos comentado varias veces, se libera en 2019, la ISO 56002, porque es una familia de normas, y esa es una referencia. No tendría sentido querer adoptar inmediatamente la referencia, sería algo tan arriesgado, yo le llamaría un poco inconsciente, como querer adoptar la referencia de un corredor, de un maratonista, tan pronto como se nos haya ocurrido. Por ponerles un ejemplo, en un maratón tienes que correr al menos 50 kilómetros a la semana. Pues, obviamente, si te acaba de dar la idea de hacer un maratón, acabas de leer a Haruki Murakami de qué hablo cuando hablo de correr y quieres hacerlo, no vas a correr ni en una semana, ni en un mes, y muy posiblemente ni en un año, no vas a correr 50 kilómetros a la semana. Tienes que ir gradualmente formando esa capacidad, esa capability. Claro, hay una referencia, pero no indica que vas a tener la referencia inmediatamente. Entonces, por favor, si te atraviesas con la norma, si compras la norma, no vayas a implantarla inmediatamente. Por un ejemplo más de la norma. ¿De qué te sirve tener un proceso de administración de portafolio de proyectos? ¿O de qué te sirve tener un proceso de estrategia de la innovación si no has aprendido a hacer un proyecto de innovación? No tiene sentido. Hay que empezar gradualmente. Esa es la referencia. Y la tercera parte, donde tenemos un desarrollo propio, el Customer Oriented Master Architecture, es la arquitectura centrada en el consumidor. Es una forma de ver las relaciones que hay entre las partes del negocio. ¿Qué tanto se relaciona con nuestra productividad, la infraestructura? ¿Qué tanto se relaciona la capacidad de los empleados, su ausentismo? ¿Qué tanto se relacionan los procesos, la actualización de los procesos con nuestra respuesta? Ese conocimiento es similar al conocimiento que debes de tener para poder realizar un recurso, un proyecto importante como un maratón. Necesitas saber qué tanta fuerza tienes, tu fisonomía, cómo es, cómo responde. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la disciplina. ¿Cómo lograr esta idea? La idea es muy fácil, la idea es muy sencilla. Incrementar gradualmente. El punto es cómo hacer para que esto funcione en mi organización. Cómo hacer para que se opere. Cómo hacer para medir eso en la organización. Cómo operacionalizar esa idea. Para eso es el enfoque a capacidades. Este es un desarrollo que hemos hecho en BPI para hacer operable la disciplina. ¿Sí? Queremos que lo puedas hacer, que puedas establecer tus objetivos, tu disciplina de esta forma. Y habíamos mencionado que no es a través de un proceso ni de un diagrama de flujo como lo vas a lograr, sino a través de este crecimiento, este enfoque. Ahora, esto requiere un acercamiento, un acercamiento ontológico, lo que las cosas significan, a estos eh, 4 conceptos que son los que vamos a tratar el día de hoy. El primer concepto, perspectiva, que es la base. Aquí me equivoqué un poco, debe ser al revés la figura. La perspectiva es la base de todo. La siguiente es proceso, el siguiente es sistema
y el siguiente es organización. Son solamente estos 4 conceptos, pero que espero que nos cambien nuestra perspectiva, nuestra idea de qué tenemos que ver cuando vemos un sistema de innovación o incluso un sistema de procesos que no son de manufactura. Tenemos que ver un proceso diferente, un sistema diferente, una organización de forma diferente. Paso número 1. Perspectiva. ¿Dónde existe la realidad del observado? ¿En los ojos del observador o en el objeto observado? ¿Dónde está esa realidad? ¿Dónde están los procesos? ¿Dónde están los indicadores? Me da risa cuando habla la gente de procesos que dice, fuimos a hacer los procesos. ¿Y que antes no existía nada o cómo? Tú no fuiste a hacer los procesos, fuiste a hacer un esquema para expresar lo que ya se hace en la organización. Entonces, ¿qué otra perspectiva puedo medir de la innovación? Si yo puedo ver a una persona aquí al centro y pregunto, ¿esta persona qué es? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué partes lo componen? Si es un médico, como hemos hablado alguna vez, ¿cuál es la finalidad de una persona desde los ojos de un médico? Pues la finalidad es que tenga salud. Muy bien. Otra pregunta importante es, ¿cuál es el sujeto de análisis? Sujeto de análisis es una persona. Una persona pudiera ver a una persona o a una comunidad de personas y son diferentes cosas. Si no, pregúntenle a los epidemiólogos que andan por ahí. Vamos a poner el caso que sea una persona. ¿Sí? En el caso de organizaciones también puedes tener como unidad de análisis la organización o puedes tener el conjunto de organizaciones. Bueno, la unidad es una persona. El siguiente es, ¿cuál es su finalidad? Tener salud. Y la otra parte es, ¿de qué está hecho? ¿De qué está hecho a esta persona? ¿Qué nos diría un médico? Pues una persona está hecha de sistemas biológicos. El sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema nervioso. Ok. Eso es la materia de lo que está hecho. ¿Y cómo se interrelacionan estas partes? Pues resulta que los sistemas, cada uno tiene una función definida. El sistema nervioso tiene su función, el sistema respiratorio, etcétera, y todos estos hacen una interacción para que tenga salud. Muy bien. Entonces, el médico ya puede llegar a una conclusión con este marco de conocimiento. Puede determinar que la persona es un sistema y el sistema está hecho de sistemas biológicos. Ahora, si hablamos de un psicólogo, ¿de qué está hecha la persona? No está hecha de sistemas biológicos. ¿De qué está hecha? Pues está hecha de sentimientos, de memorias, dependiendo la corriente del psicólogo. Está hecha de experiencias, de traumas. Ok. ¿Y cómo se interrelacionan? ¿Cuál es la arquitectura de esos traumas? Bueno, pues nos dice Freud que los traumas a cierta etapa de la edad nos van a marcar comportamientos futuros. Muy bien. ¿Y cuál es la finalidad de la persona? Pues la finalidad de la persona es que esté en sanidad mental, que es diferente a la sanidad física. Ok, muy bien. Pues este señor tiene su perspectiva. ¿Y qué pasa si es un vendedor? Pues un vendedor nos va a decir que la persona, el objeto es que compre. ¿Y de qué está hecho? Pues una persona está hecha de poder adquisitivo, de características económicas. Pregúntale a cualquier vendedor, una persona está hecha de inseguridades y una persona está hecha también de gustos. Y entonces un buen vendedor que sepa esas cosas sabrá qué es lo que necesita esta persona. ¿Y cuál es la finalidad? Pues la finalidad de la persona es que me compre. Bueno, el sacerdote podemos también decir algo similar. ¿Cuál es la finalidad? Pues
que merezca el cielo, o que sea devoto, o que le dé mucha propina a la iglesia. Bueno, lo que ustedes puedan plantear, puede haber sacerdotes que tengan diferentes perspectivas. Y cada uno de estos tiene, pues, una perspectiva diferente, una utilidad diferente de las personas. Ahora, ¿qué sucede con la innovación? ¿O qué sucede con la organización antes de la innovación? Perdón. De, ¿Cuál es la finalidad de una organización? Acá tenemos tres especialistas que son los que más nos interesan, que coinciden. Estos tres especialistas coinciden en que la finalidad de una organización no es satisfacer al cliente. La finalidad de una organización lucrativa es generar ingresos, generar riqueza sostenidamente, ¿verdad? La pregunta de la naturaleza, ¿de qué está hecha la organización? Cambia. ¿Ah? ¿De qué está hecha la organización para un contador? Pues para un contador, la organización está hecha de derechos y compromisos económicos. Por eso es que las cuentas contables miden solamente derechos y compromisos económicos. No miden tiempos, no miden actividades, solamente miden eso y veremos adelante, forman un sistema muy robusto. Bueno, tenemos al señor de las finanzas. ¿De qué está hecha la organización? La organización, nos diría este señor, sí, la finalidad es tener eh, generación de riqueza sostenida y está hecha de entradas y salidas de recurso líquido, de recurso financiero. No necesariamente líquido, de recurso financiero. Ok. Entonces, las cuentas presupuestarias están hechas precisamente en función de recursos financieros. Y por acá podríamos poner, este señor es el inventor, podríamos poner a un administrador, un gerente de operaciones, y nos diría, ¿sabes qué? Las organizaciones están hechas de actividades. Entonces, la pregunta de fondo es, ¿por qué si el señor contador ha aprendido a que sus indicadores, sus cuentas contables, miden única y exclusivamente afectaciones a los compromisos y derechos económicos, el señor administrador quiere aventar un puñado de indicadores que no tienen relación ni arquitectura y que miden todo, algunas actividades, otras cosas, y piensa que le van a hacer sentido? Bueno, pues la respuesta es fácil. La primera respuesta es porque no han venido a nuestros seminarios, el administrador. Pero una respuesta más viable es porque el contador pues lleva 6 siglos haciendo contabilidad. La partida doble se tienen los registros en Italia en el año 1400 y tantos. Entonces, bueno, la idea es acortar un poquito esa curva de aprendizaje y hacer sistemas que sean más robustos para la organización. Entonces, tenemos unos siglos para sacarle esa ventaja. ¿Qué es lo que piensa la persona que ve la perspectiva? Bueno, primero que nada tienes que identificar el sujeto de análisis. Y créeme que aunque suena muy evidente el sujeto de análisis, no todos. Por ejemplo, el manual de Frascati, el manual de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de Innovación, combina la perspectiva, combina el sujeto de análisis, organizaciones y países. Entonces, pues en algunos momentos no sabes para quién va dirigido el mensaje. Hace una falta de claridad. También no puedes confundir organizaciones y comunidades de organizaciones. Son diferentes cosas, diferentes indicadores, diferentes procesos. Entonces, la perspectiva es precisamente el sujeto de análisis, un sujeto de análisis. ¿Cuál es el propósito del sujeto de análisis? Y también, como por ejemplo un médico, hay dos propósitos, el propósito de la visita, el propósito de la consulta y el propósito del individuo. Si yo quiero hacer un diagnóstico, pues se supone que al momento de identificar las fallas voy a lograr eh, eh, que se cumpla mejor la finalidad del sujeto de análisis. Entonces también, ¿qué pasa si mi propósito es innovar? Tengo que establecer una relación
entre el propósito de la observación, innovar, con el propósito del sujeto de análisis, los objetivos de la organización, generar riqueza sostenidamente. Entonces, pues es enlazar los indicadores de la innovación a los del sujeto de análisis. El tercer elemento, la sustancia, que en el caso de un administrador de actividades debe de ser nada más y nada menos que actividades. Los indicadores deben de medir actividades. Y claro, por ahí se enlazan con los contables, pero no intentemos mezclar ánimos, mezclar motivación, mezclar naturaleza humana. Esos son sistemas diferentes. La arquitectura, que también es lo que Michael Foucault, define como episteme o populariza, populariza es un decir, se me olvidó, la arquitectura, arqueología del pensamiento, el conjunto de creencias que hacen que las cosas tengan significado, independientemente de su origen. Cómo se relacionan los elementos, cómo se relacionan los recursos, de qué forma se relacionan con la finalidad de la organización. Este análisis y en este orden nos van a dar una fortaleza muy fuerte, sí que una fortaleza, una robustez para poder analizar cualquier organización. Vamos a ver cómo. Sujeto de análisis, persona, una persona ahí. ¿Cuál es el propósito de mi análisis de esta persona? Pues soy médico y quiero hacer un diagnóstico médico. Entonces, mi propósito inicial, porque supongo que si detecto anticipadamente cualquier malestar que tenga, va a ser mejor su estado de salud. Muy bien. ¿De qué está hecho? Habíamos dicho de sistemas biológicos. ¿Cuál es la arquitectura? Los sistemas biológicos se relacionan entre sí para lograr la finalidad. Y si todos los sistemas biológicos están en orden, en rango, de acuerdo a su raza, peso, complexión y edad, pues el sujeto estará en orden y se supone que tiene salud. ¿Qué sucede con la organización? Lo que habíamos dicho, ¿cuál es el propósito del análisis de la organización? Aquí, llámale, puede ser que tu propósito sea evolucionarla, incrementar sus capacidades, que ese sería, por cierto, el propósito de una planeación estratégica, modificar intencionadamente sus capacidades. Bueno, ¿cuál será la sustancia? Eso podemos concluir. Son acciones, actividades, y su arquitectura, pues cómo se relacionan estas actividades. ¿Sí? Esta es una perspectiva y vemos que aquí el conocimiento está en mí. La organización sigue funcionando. El objeto es cómo yo analizo esta organización para llegar a conclusiones. Pero antes de llegar a conclusiones, vamos a ver los siguientes conceptos de los que estamos haciendo un acercamiento ontológico. Procesos. Platicamos precisamente de la historia de los procesos. La vez pasada platicamos desde los procesos en el origen de la administración científica hasta pasando por el doctor Deming. Y bueno, fuera de la organización hay procesos, la expansión del universo, los que vieron la teoría del Big Bang, bueno, ese también es un proceso. El crecimiento de una persona es un proceso, la organización es un proceso mismo, el construir una capacidad es un proceso. Entonces, aquí la moraleja es, no significa que sea proceso, que se haga todo igual. Es más, proceso está más relacionado a cambio que a estabilidad. Proceso, en el término de organizaciones, es un acto que se repite, usando el término precisamente que populariza Taylor y Fayol en la administración científica y posteriormente el doctor Deming. Entonces, vamos a analizar el análisis de perspectiva, vamos a aplicarlo. ¿Cuál es el sujeto de análisis? Pues un proceso, lo que sea que esto sea. ¿Cuál es el propósito? Producir un cambio deliberado, intencionado en un estado de la organización.
Este puede ser o fabricar un producto como estamos acostumbrados, pero también puede ser crear una capacidad, como puede ser crear la capacidad de innovación. Y lograr un cambio o transformación, como puede ser una planeación a largo plazo, que se logra a través de varios ciclos de la organización. El cambio debe ser dirigido. Entonces, acá, tomando estas cuestiones de qué está hecho el proceso, bueno, está hecho de acciones o estados que se han realizado y lo más importante es que se realizarán. El objeto de un proceso es poder tener cierta certidumbre sobre las veces que se realizará esta, el mismo conjunto de actividades. Por ejemplo, si yo estoy entrenando para un maratón y soy capaz de correr 10 kilómetros, pues yo espero que la siguiente vez que corra, pues corra ciertos kilómetros, al menos 10, con cierto tiempo. Ah, muy bien. Si tengo una organización que vende 100 millones de pesos, pues entonces, y la veo como proceso, entonces quiero tener mayor certidumbre sobre las veces, sobre el siguiente año de operación. Para eso hago una planeación estratégica. Claro que estoy sujeto a la incertidumbre o a la pandemia, sí, pero la intención del análisis de proceso es tener esta certidumbre. Y aquí veamos entonces el diagrama de flujo, ¿de qué sirve? ¿O cuál es el rol del diagrama de flujo? Pues es ayudarme a tener certidumbre, pero el diagrama de flujo no es la finalidad. El diagrama de flujo es una herramienta que se utiliza para procesos repetitivos, no para procesos de manufactura, para procesos de fabricación. No tiene que ser la misma herramienta para cualquier proceso, como a veces piensan malas interpretaciones de los sistemas de calidad y a veces piensan cuando me dicen se puede normalizar la innovación, se puede estandarizar. Bueno, si lo que quieres es hacer exactamente lo mismo el siguiente año que lo que hiciste ahora, no, ni lo hagas, ni lo intentes, ¿sí? Porque vas a hacer más mal que bien. Si lo que quieres es tener certidumbre sobre las veces que se realizará, siendo esto un incremento en tus capacidades de innovación, entonces está bien. Ya hablamos de que el proceso no es, repito otra vez, no es repetir todas veces lo mismo, es poder tener certidumbre, poder dirigir las siguientes ejecuciones de algo que he ejecutado. Fíjense qué cambio tan bonito, tan ontológico, tan de raíz del concepto. Y si nosotros tomamos ese cambio, vámonos a los que estén familiarizados con calidad. Pensemos en el ciclo PDCA o planear, hacer, verificar, actuar. Pensemos en la mejora continua. ¿Qué cambio tan profundo decir, yo quiero dirigir las siguientes veces, yo quiero que la siguiente vez que corra mi proceso organización venda 120 millones de pesos en vez de vender 100 millones de pesos? Para eso, te lo juro que un diagrama de flujo no te va a servir de nada. Pero, sin embargo, es un proceso. Yo quiero que la siguiente vez que innove pueda manejar un portafolio de innovación de 5 proyectos de innovación en lugar de 2 que he manejado este año. Estás dirigiendo. Y si lo estás viendo hacia la intencionalidad, fíjate cómo los indicadores van a tomar ese carácter, ¿ah? ese carácter de la finalidad. Nos tenemos que enfocar en esa finalidad del proceso. Es un cambio verdaderamente, pues sí, ¿no? de fundamento. Y podrías hablar de que lo que queremos siempre es mejorar el proceso, pero en mejorar entiéndase cómo dirigir las capacidades del proceso. No es un enfoque mecanicista de hacerlo más rápido, hacerlo con menos recursos. Eso puede aplicar y aplica y sigue aplicando para procesos de manufactura, insisto,
pero no para procesos, por ejemplo, de innovación. Tú no puedes hablar de sistematizar la innovación si quieres hacer, una vez más, lo mismo todas las veces. Por eso es importante ver qué estamos analizando como proceso. Y además, la parte bonita llega cuando hablamos de la arquitectura de un proceso. Wow. Miren, de la observación, para lograr identificar el cambio de manera que sea observable, medible, comparable. Este es un ejemplo, ¿no? de una intención. ¿De qué está hecho un proceso? Aquí va otro cambio también radical. Y la idea no es mía de este cambio, la idea viene desde 94, un artículo de Van de Ven, un autor de administración. Proceso, nos dice este autor, puede ser una de tres. Fíjense, ya en ese entonces, hace veintitantos años, ya proceso ya eran muchas cosas a la vez. Claro que puede ser una serie de actividades, como todos lo conocemos, como lo hemos visto, pero también puede ser una serie de estados. Y aquí le agregamos, le pusimos un poquito para simplificar, una serie de finalidades. Por ejemplo, si hablamos del proceso de elaborar el desayuno, yo podría hacer un diagrama interminable de actividades diciendo abro la alacena, verifico, hay ingredientes y si hay, me sigo derecho, si no hay, me regreso, me voy a la tienda y puedo, ¿cuántas actividades les gusta listar? 30, 50. Bueno, esa no es la forma de hacer procesos. Vamos a hablar de finalidades. ¿Cuál es la primera la finalidad esencial de preparar el desayuno? Pues cocinar el alimento. Entonces, existirá un proceso que puede tener una o mil actividades cuya finalidad es cocinar el alimento, cocinar un platillo. Ok. ¿Qué necesito para cocinar ese alimento? Otro proceso que puede tener una o mil actividades que sea preparar o alistar los ingredientes. Y bueno, ya que alisté los ingredientes, ya que preparé el plato, debe de haber un proceso que sea servir el platillo. Y eso es preparar el desayuno. Luego me dicen, es que me voy a comer el platillo. No, ese es otro proceso, que el proceso se llama preparar el desayuno. Entonces, definimos un proceso con tres actividades. Por ejemplo, teníamos un cliente que tenía 40 personas en el área de ventas, vendiendo varios miles de millones, ¿sí? Literal, al año. Y participaba en licitaciones de gobierno. Y entonces se sorprenden cuando le decimos, oye, todo tu proceso se puede resumir en tres partes. ¿Cómo? ¿Cuáles tres partes? Sí, mira, un acuerdo de un intercambio comercial en el cual, después de complejos, digamos, a 7 niveles de profundidad, licitaciones, invitación restringida, licitación internacional, asignación directa, llámalo como quieras. Al final, el objetivo de estas actividades es lograr un acuerdo comercial. Entonces, es un proceso que tenga una o mil actividades. Yo lo hago con menos actividades, otra persona lo hará con intermedio de actividades. Logramos un acuerdo comercial. La siguiente finalidad es ejecutas el acuerdo comercial. Claro, pero es muy complejo. Sí, sí. Pero si te ponemos la finalidad, entonces su indicador va a ser exclusivamente cuánto de lo que prometiste ejecutaste, en cuánto tiempo, cuánto te costó. Y ya. Todo lo que está dentro te tiene que llevar a eso. Ver las cosas fáciles es complicado, ¿sí? Pero vale la pena. No es obvio. El mantra de EPI es simplificar lo que parece complejo, pero no hacerlo obvio, ¿sí? Y la tercera parte es precisamente concluir ese intercambio comercial. Y esa conclusión del intercambio comercial no lo tenían tan claro, pues significa cerrar todos todos los pagos, todos los cobros, cerrar la cuenta por cobrar, ¿ah? Contabilizar el dinero que tenemos, no lo contabilizaban por contrato,
Bueno, una serie de cosas y también los indicadores son fáciles, son nada más esos. Hay que pensar fácil. Eso es pensar en la sustancia. Y la sustancia del enfoque a actividades, el enfoque a capacidades, es finalidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las finalidades son fijas, las capacidades se mueven. Eso es exactamente igual que cuando le dices a un entrenado, ¿sabes qué? Tienes que entrenar. Ah, ok. El proceso es entrenar. Y ya, la capacidad, la capability de ahí es si entrenas eh, 1 kilómetro, 2, 3, 5, 10, 20 kilómetros. Va cambiando, pero el proceso es lo mismo y lo puedes expresar de una forma simple. Va contrario a la naturaleza humana de querer atascarlo de actividades. Y si eres ingeniero industrial, bueno, hacer diagramas de flujo que sean ilegibles para alguien que no seas tú, es una broma, pero lo hemos hecho los ingenieros. Yo soy ingeniero en sistemas computacionales y también nos encanta hacer flujogramas complejos que parecen laberintos de esos que aparecían en las historias, en las historietas de ayuda a Pluto a encontrar su hueso. Así hacemos grandes y complejísimos. No, primero hay que partirlo para poder entender que es un proceso. Y entonces, por ejemplo, darle la episteme. ¿Qué significa la episteme? Oye, ¿qué tanto se relaciona? Ajá, tus actividades con el uso de recursos, qué tanto se relaciona con las capacidades humanas. Entonces ya hablamos de una relación directa, porcentaje de ausentismo contra fallas en o contra tiempo de entrega. Bueno, ya podemos establecer estadísticamente si hay una relación o no la hay. También con la parte de métodos automatizados, ¿sí? Con la parte de infraestructura. ¿Sí? Entonces, una episteme sencilla, muy sencilla, que hemos desarrollado en el enfoque a capacidades. ¿Qué tengo? ¿Cómo hago el frente al cliente? ¿Cómo el cliente responde? ¿Cómo gano dinero? Esos son los 4 grandes bloques. Al igual que en un sistema contable, no hay gran diferencia. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto gasto? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo en activos? ¿Cuánto tengo en pasivos? Esas son las grandes categorías. Claro que se dividen y se van haciendo más pequeñas, pero esa robustez, esa cuestión estricta en indicadores, en procesos, nos lleva a un control de la organización. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, los recursos. Ajá, los recursos, lo que dan sentido al proceso. Aquí pusimos las grandes categorías de recursos, ¿no? ¿Cómo la ve el proceso tradicional y cómo la ve el proceso, el enfoque a capacidades? El material, claro, si nos vamos a nuestros amigos Taylor y Fayol, o incluso nos vamos al doctor Deming, confundimos el material con el proceso, porque el material sí se puede ver en un flujograma, que tampoco es casualidad. El material sí entra al proceso. Entonces es común que en un diagrama de procesos te junten desde la materia prima hasta que se lo dan al cliente. Está muy bien, pero la ocurrencia no es la misma, entonces la lógica temporal no es la misma y ahí puedes tener imprecisiones en la medición. Bien, el análisis basado en el material proviene de nuestro amigo Michael Porter, ya decía, un autor muy famoso, y justamente se lanza con un libro que se llama La ventaja competitiva, entre muchos. Michael Porter es economista y nos dice, bueno, pues si entró a la cajita algo que valía 1 y salió de la cajita algo que vale 10, entonces le agregamos un valor de 9. Ese es el enfoque, ese es el valor agregado tradicional porteriano, el cambio en el valor de mercado, si es obtenible, de una materia prima. Eso está bien, sigue aplicando para procesos de transformación. Pero ¿qué sucede cuando hablamos de un proceso actual, un proceso de servicios? Por ejemplo, ahorita que está de moda lo del GameStop, lo de las acciones. El proceso, ¿qué cambió? ¿Qué cambia un proceso
A lo mejor de compra de acciones, si un proceso de servicio, por ejemplo, algo sencillo, si yo entro a cortarme el cabello, pues no puedo explicar como con el cambio de valor, no puedo decir, yo valía 100 pesos antes de meterme a cortar el cabello y salí de la peluquería valiendo 300, entonces me agregaron un valor de 200 pesos. Pues no, 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 eso es forzar un modelo. Entonces, en actual vamos a hablar de lograr una finalidad, ¿ah? Incluso sin la presencia de material físico. ¿Y cuál es la gran finalidad? Bueno, la gran finalidad es generar riqueza. ¿Cuáles son las finalidades que nos van llevando a generar ingresos, invertir ingresos o conservar los ingresos y distribuir los ingresos? Entonces hay un proceso, un conjunto de actividades que debe tener una lógica temporal que sirve para generar ingresos. Y sí, sí lo hay. Y ese conjunto es un intercambio comercial. Y hay un conjunto de actividades dentro de ese intercambio que, como en el ejemplo que di, sirve para hacer un acuerdo comercial, para cumplir el acuerdo comercial y para capitalizar el acuerdo comercial. Así de fácil es, de arriba para abajo, no al revés. Entonces, esto se logra si vemos un proceso desde la perspectiva de capacidades. Y, y esto nos va a llevar, estos procesos que les acabo de describir son los mismos para una empresa que vende 100,000 pesos al año, para una empresa que vende 1 millón, para una empresa que vende 10 millones o para una empresa que vale 100 millones. Son los mismos procesos, son los mismos indicadores, por eso se pueden medir en una forma comparable. Ahora los invito a que llenen su diagnóstico de innovación, que precisamente está basado en el enfoque a capacidades. Y el principio es el mismo. Debe de haber elementos comunes a todas las organizaciones y esto se hace por finalidades, porque hay finalidades comunes. El método, también a veces pensamos que es va más abajito, componentes manuales o mecánicos. Esta es y aquí creo que se me confundió un poquito la distribución. Los componentes manuales o mecánicos, no, sí, son del método. Y en el proceso actual, pues ya no necesariamente son manuales o mecánicos, ya podemos hablar de procesos completamente automatizados, una venta completamente en línea, una conexión, por ejemplo, en el Uber, pues no hay una intervención humana, sino hay un proceso de enlace entre el conductor y yo para hacer un viaje y que es completamente virtual. Y aún así se puede manejar como un proceso, tiene su indicador, tiene su tiempo de enlace, se mide el tiempo en el cual se me asigna la unidad, el tiempo en que llega la unidad, el número de veces que llega la unidad, etcétera. Es lo mismo, lo que pasa es que ya es mucho más común ver el, el, este, el proceso. Después tenemos la estructura, la machinería, la infraestructura, y fíjense cómo tradicionalmente el proceso se delimita por la infraestructura. La máquina, la maquinaria, la línea de producción son las que le dan el camino al proceso. Pero ahora, como les he comentado, puede estar en no hay ese límite tan fácil. Tenemos que agarrarnos de otras cosas porque puede ser una infraestructura virtual, puede haber almacenamiento en la nube, plataformas informáticas. Por ejemplo, en el caso del Uber, pues ya no puedo delimitar tan fácil con una maquinaria, con algo que ocupa espacio temporalmente el mismo sitio. No, ya no es posible. Entonces ya hablamos de que los procesos no ajustan ese mecanismo. Después, con método, arreglo de actividades o transformaciones en un sitio determinado. Eso nos da el método, pues estaba en el mismo sitio, pasa por la línea de fabricación, le doy martillazos a la materia prima y lo hago producto terminado. Pues sí, pero eso ya no es posible porque precisamente un proceso y cada vez menos se maneja en un solo sitio, ¿sí? Entonces acá nos han puesto, Martita nos ha hecho favor de colocar la dirección para contestar tu diagnóstico de innovación. Eso está muy bien, no tiene costo, al final los invitamos, pero por si no les queda tiempo, está en el chat la dirección. Y
Una de las cuestiones también del proceso tradicional, de un proceso mecánico, es que todo el proceso está en control en la organización. Yo tengo el control de todo y ahora nos tenemos que acostumbrar a que no es cierto. Hay interacciones, hay cosas que no dependen de mí. Nos dice Nassim Taleb con el cisne negro. Hay interacciones con el medio para lograr una finalidad. No depende solo de mí, sino depende también de entidades externas. Eso es en tanto proceso. Entonces, fíjense cómo el cambio en el proceso es profundo. Es desde cómo lo conceptualizas, cómo lo limitas, cómo estableces las limitaciones. Yo comencé mi carrera como analista de procesos hace unos cuantos años, 25 años. Y me sorprendió que pues, lo primero que hicieron fue aventarme a preguntar pues qué es lo que hacía la gente, ya saben, las entrevistas. Y entonces, ¿qué es lo que da los límites del proceso? Ah, tú ponle lo que te digan y lo que hacen las personas, ese es el proceso. ¿En serio? Pues no, claro que no. Lo que puedes obtener ahí es solamente lo obvio. Ah, pues hazlo más rápido. Y todavía hay despachos de consultoría que dicen, te voy a decir el proceso así y tú vi. Pero solamente conociendo el proceso, bueno, pues seguramente van a tener una super bola de cristal, ¿no? Pues porque ahí solamente puedes ver lo evidente. Lo evidente, pues es, hay reprocesos, hay redundancias, hay gasto de material, pero no sabes qué tanto pertenece ese proceso a algo más. Y para eso nos llevamos al concepto de sistema. ¿Qué es un sistema? Bueno, un sistema también es un marco mental desde la perspectiva de capacidades. El enfoque tradicional, un sistema, pues veo un conjunto de partes y digo que el conjunto de partes es un sistema. Ah, pues qué bien. Entonces yo veo un conjunto de procesos y digo que es un sistema, le pongo un circulito, le pongo entradas, salidas y ya digo que es un sistema. Está bien, pero ¿de qué me sirve eso? Ah, entonces vamos a hablar de la perspectiva. ¿Y qué significa de la perspectiva? Sí, tienes que preguntarte primero, ¿cuál es la unidad de análisis? ¿Cuál es la finalidad? ¿De qué está hecha la unidad de análisis? Y entonces, ¿cuál es la arquitectura? Hasta entonces, poder hablar de las partes del sistema. Hay una frase que me encanta de Jorge Luis Borges en Ficciones. Sistema es subordinar todos los elementos del universo a uno solo de estos. Una persona puede ser un sistema de células, pero también puede ser un sistema de pensamientos. Puede ser un sistema de condiciones económicas, como para el vendedor. Puede ser un sistema de pecados para el sacerdote, un sistema de valores. Una empresa, de acuerdo a lo que ya vimos, puede ser un sistema de compromisos y derechos económicos. Y fíjense qué bien lo entiende la disciplina de la contabilidad. Un sistema de compromisos y derechos económicos. Ese es el paso 6. ¿Por qué? Porque el objeto de análisis es la organización. El propósito para esta perspectiva, generar riqueza. La sustancia, compromisos y derechos económicos. La arquitectura, pues ahí hablamos. Lo que tengo, balance general, activo, pasivo, capital. Y lo que hago, estado de resultados, ventas, gastos, utilidad. Eso es la arquitectura. ¿Cómo se relacionan? Pues se relacionan con los movimientos de partida doble, que les digo que vienen del año, lo podemos googlear, 1400 y tantos, en Italia. Esa es la arquitectura. Entonces, ¿cuáles son las partes del sistema? Bueno, ahí ya me puedes hablar de que las partes son cuentas contables. Y el sistema contable coexiste con el sistema presupuestario, que es el otro que mencionaba, solamente que la sustancia es diferente. La sustancia es recurso financiero. Y coexiste con el sistema de actividades, que es el que nosotros nos enfocamos. No quiere decir que los otros dos sistemas nos sirvan.
es la coexistencia de los tres sistemas. Y el gran detalle de las organizaciones es que no hemos aprendido a manejar un sistema de actividades, porque no hemos aprendido a subordinar los elementos del sistema a uno solo de estos, las actividades. De todo el universo de cosas que existen en la organización, no hemos aprendido a bajarlo a actividades, y eso es esencial para entender tanto la organización desde una perspectiva de actividades como la innovación. Entonces, este es el ejemplo que les decía de la perspectiva de capacidades aplicado a el área contable. No, perdón, este ya es para actividades. Y aquí observamos la generación de ingresos, la inversión de ingresos y la distribución de ingresos, que son los tres grandes procesos. Si yo le doy clic al de generación de ingresos, me voy a topar con acuerdo comercial, cumplimiento del acuerdo y capitalización del acuerdo. Y entonces esas son las partes del sistema. Y ustedes vean este sistema, ¿cómo se relaciona con el contable? Si ustedes se fijan, aquí podemos observar un estado de pérdidas y ganancias. Ahí se relacionan los dos sistemas. ¿Sí? Generación de ingresos, inversión de ingresos y distribución de ingresos. En inversión de ingresos podemos colocar que estos 100 millones de pesos de saldo promedio, que coincidentemente aquí fue lo mismo, nos dan una utilidad financiera de 1 millón de pesos. Entonces, este es un estado hipotético que nos habla de esos tres grandes procesos. Ventas, menos gastos de operación, menos gastos administrativos, más utilidad financiera, menos impuestos, menos dividendos, menos aportación a capital, nos debe dar una suma cero, que es otra forma de interpretar una caracterización del sistema. Este es precisamente los tres grandes procesos. ¿Y qué nos dice las partes del sistema? Existe un proceso que se realiza repetidamente con una lógica, al menos mensual, para generación de ingresos. Existe un proceso para inversión de ingresos, existe un proceso para distribución de ingresos. Y si no crees que existan, consulta tu estado de pérdidas y ganancias y vas a ver que sí existen, ¿verdad? Muy, muy bien. Entonces, aquí nada más tenía que sumarme cero. Imagínense que suma cero y va para esos tres lugares. Otro ejemplo de la perspectiva de capacidades es generación de ingresos, es un nivel más abajo. Obviamente la arquitectura se obtiene bajando de nivel todos estos, en un acercamiento top-down, de arriba hacia abajo, todas las veces necesarias. Y aquí observamos lo que les decía, la arquitectura existe al menos un proceso de acuerdo de intercambio comercial, uno de cumplimiento y uno de capitalización, si yo quiero que la generación de ingresos sea sostenible. Entonces, esto, véanlo, es lo mismo para una empresa de 1,000 millones de pesos, para una empresa de 100 o para una empresa de 1 millón de pesos. Tiene que ser, para su empresa, es el proceso. Y las partes del sistema, esto es lo que les decía. Aquí es realmente la administración por procesos, no es una administración de áreas, es proceso de acuerdo de intercambio comercial, proceso de cumplimiento de intercambio, proceso de capitalización de intercambio comercial. Y el paso número 6 es caracterización del sistema. ¿Qué significa? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo estoy haciendo esto? Aquí en un hipotético caso, para yo ingresar 100 millones de pesos, no es que haya hecho ventas por 100 millones de pesos, se me cae un poco de esos millones de pesos en el tubo, ¿sí? Porque no todo lo que acuerdo me lo aceptan, ¿no? Y porque hay un costo de cobranza. Entonces, bueno, acá observamos cómo va yendo, y la caracterización más básica es a través del volumen expresado en ingresos. También puede ser el volumen expresado en cantidades. Y bueno, esto es precisamente el enfoque a capacidades. ¿Qué beneficios tiene enfocarme a capacidades? Miren, no es obvio enfocarse a capacidades, pero resulta que la planeación, la innovación, la medición, los procesos, los recursos humanos y todo lo que tenga que ver con actividades
van a estar en la misma plataforma. Entonces vas a poder hablar de una arquitectura central, ¿sí? Que te va a dirigir todos tus sistemas manejados en actividades. Eso es precisamente una de las cosas que hacemos en BPI, y esto facilita el proceso de gestión de la organización, el proceso de control y consecuentemente de la innovación. Si yo entiendo la operación, entonces puedo dirigirla y puedo hablar de cómo llegar a la innovación a través de esta arquitectura central. Muy bien, esto es lo que hacemos, una arquitectura de capacidades para hacer más sencilla la innovación. No la trivializamos, no hacemos un circulito de conceptual, no, es una arquitectura, es un sistema formal y nos permite estandarizar procesos, estandarizar indicadores, hacer perfiles de puesto, determinar capacidades, cuántas personas necesitas para cubrir cierta operación. Muy bien, pues muchas gracias. Esto es precisamente lo que conversamos. Este es el enfoque a capacidades. Ojalá, pues siempre estamos intentando darles nuevos enfoques. Aunque ya hay webinars del enfoque a capacidades, ahora hemos incorporado nuevos elementos para hacerlo más sencillo. Lo vamos evolucionando. Queremos verte crecer, queremos invitarte a nuestro programa Construyendo Organizaciones Innovadoras. Y fíjate cómo nuestro enfoque es diferente. O sea, no vamos a partir de decirte, mira, esta es la norma ISO 56, apréndetela y vas a ser innovador. No. Conoce a tu organización primero, después ve cómo vas a innovar y después, al final, vemos el sistema de administración de la innovación, ya que sepamos para qué sirve y en dónde está. Muy bien, abrimos el espacio. Ajá. Estas son precisamente las partes del programa, Arquitectura para la Innovación, crear la visión innovadora, generar los proyectos de innovación y un sistema de administración de la innovación. Estamos a tus órdenes. Queremos invitarte a que entiendas, a que hagas fácil la innovación, a que hagas fácil tus actividades. Y queda abierto, si hay alguna pregunta que gusten hacer, algún comentario, bienvenido y bienvenidos a los participantes. Se valen comentarios, dudas. Ya me extendí un poquito más del tiempo, pero bueno, pues igual cualquier cosa, estamos aquí en los datos, en contacto BPI, en contacto @competitividad. Los esperamos el siguiente jueves. Ha sido un gusto estar con ustedes y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.